Francia y Alemania frenan el ardor guerrero dentro de la Unión Europea para sancionar a Rusia. Se imponen los intereses comerciales y estratégicos. La presión de algunas capitales europeas para castigar a Moscú por el caso Navalny se topó con la realpolitik defendida desde París y Berlín. Pretender que los 27 países defiendan una misma postura, en un caso tan sensible como en el de las relaciones con su vecino ruso, es una ingenuidad que ni el más voluntarista de los diplomáticos podría soñar. La Unión Europea no puede funcionar como una ONG porque, precisamente, es una organización multigubernamental. La inquina de Polonia, y los países bálticos contra Rusia, no es compartida ni mucho menos por el resto de sus aliados. Sin necesidad de hacer una lista de gobiernos anti-prorrusos, hay que constatar que, desde Roma, Viena o Atenas, la visión de lo que deben ser las relaciones con Moscú, no es la misma que la de Vilna o Varsovia. Y si alguno de los gobiernos citados prefiere mantener un perfil bajo en cuanto a declaraciones oficiales, sabe que Francia y Alemania se encargarán de poner el altavoz a lo que ellos prefieren callar, o manifestar en voz baja. La reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, celebrado en Bruselas, el pasado 22 de febrero, era la primera tras la visita del representante de la diplomacia europea, Josep Borrell a Moscú. Criticar en público y frente a la prensa internacional la decisión judicial rusa, con respecto al activista opositor Alexei Navalny, le valió a Borrell una respuesta que muchos en el viejo continente definieron como una humillación de su homólogo ruso Sergei Lavrov. Resulta inconcebible que el máximo representante de la política exterior comunitaria, no supiera lo que le podría esperar, si se travestía en portavoz de una ONG defensora de los derechos humanos. Hasta en los peores tiempos de la llamada Guerra Fría los representantes diplomáticos discutían en privado, los asuntos más delicados, pero se abstenían frente a su rival de criticar una decisión soberana, y menos en su propio suelo. Ingenuidad o prepotencia. Exigencia de eco impuesto por la obligada comunicación a través de las redes sociales. Borrell estaba obligado a explicarse ante sus pares. La realidad es que el francés, Emmanuel Macron, y la alemana Angela Merkel, ya habían calmado los ánimos bélicos de ciertas capitales, que ridiculizando el viaje de Borrell, exigían dureza contra el Kremlin. Para el presidente francés, la paz, la estabilidad y la seguridad en Europa, no son posibles sin la colaboración con Rusia. La canciller alemana, aún subrayando desacuerdos profundos con Moscú, insistía en la necesidad de diálogo. Los ministros reunidos en Bruselas, ya sabían cuáles eran los límites a las sanciones contra Rusia. Borrell anunció castigos contra 4 altos funcionarios rusos, todos ellos, de una u otra manera, responsables del procedimiento judicial al que hace frente Alexei Navalny, y por el que ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel. Una decisión considerada de compromiso, mínima o simbólica, que deja frustrados a ciertos gobiernos que esperaban un castigo ejemplar. Algunos de esos representantes de la línea dura antirrusa, estarían encantados con que Berlín cancelara el Nord Stream 2, acordado con Moscú, para recibir directamente el gas del mar Báltico. Merkel no cederá sobre una de sus decisiones estrella, en las postrimerías de su mandato. Pocos en Alemania entenderían que su país renunciara a un acuerdo de 10.000 millones de euros, y que reducirá en un 35% su futura factura de gas. El gobierno de Joe Biden estaría también encantado con que Merkel renunciara al Nord Stream 2 y aceptara, a cambio, comprar el gas de esquisto norteamericano, como proponía de forma amenazante su predecesor, Donald Trump. Pero, independientemente de los intereses particulares de cada gobierno europeo, ¿qué sentido tendría un enfrentamiento diplomático con Rusia, en el que incluso los intereses del bloguero opositor saldrían perjudicados? Los 27 o, al menos, la mayoría de los socios comunitarios, saben que Moscú no cederá ante presiones, amenazas y sanciones, sino que, como ha advertido su máximo representante diplomático, responderá con la misma dureza a esas iniciativas. La crisis económica y social provocada por la pandemia desaconseja, también tomar decisiones de ruptura con vecinos y socios comerciales. Lo que algunos interpretarían como cinismo, no es sino la definición de prioridades para cada gobierno de la Unión Europea, es decir, la política.
corresponde a Alemania tomar la decisión sobre la implementación del proyecto Nord Stream 2, Francia no se entromete en este asunto, solo hace planteamientos sobre la soberanía energética de Europa, declaró el canciller francés, Jean-Yves Le Drian. Es un asunto de la responsabilidad de Alemania. Nosotros sostenemos negociaciones con ellos, relativas a la seguridad energética de Europa, señaló. El canciller francés agregó que Europa, además de ocupar una firme posición en las relaciones con Rusia, debe estar dispuesta a dialogar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Christopher Burger, al recordar ayer el 2 de febrero que los gobiernos de ciertos países de la UE proponían incluir el tema del Nord Stream 2 en el debate sobre las sanciones antirrusas, declaró que la posición de Berlín se mantiene invariable. La Cancillería rusa aconsejó a los políticos extranjeros que comentan la situación de Navalny respetar el derecho internacional y ocuparse de los problemas de sus países. El canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo el 1 de febrero que las declaraciones de los políticos occidentales sobre este tema parecen estar calcadas. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró que el Kremlin no se propone hacer caso a las declaraciones de gobiernos extranjeros sobre Navalny. La construcción del Nord Stream 2, impulsada por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, fue suspendida en diciembre de 2019 después de que Washington amenazara con sanciones a la empresa suiza Alseas que realizaba las obras. De los 1.230 kilómetros de la tubería faltan por construir actualmente menos de 60 kilómetros. El gasoducto constará de 2 ramales para transportar un total de 55.000 millones de metros cúbicos de gas anuales. Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, así como Polonia, Letonia, Lituania y Ucrania, esta última porque teme perder ingresos por el tránsito del hidrocarburo ruso. Moscú reitera su confianza en el éxito del proyecto Nord Stream 2. Moscú no tiene dudas de que el proyecto Nord Stream 2 se llevará a cabo con éxito pese a la presión de Estados Unidos sobre los socios europeos del gigante gasístico ruso Gazprom, declaró a la prensa Oleg Tyapkin, director del tercer departamento europeo del Ministerio de Exteriores ruso. Seguimos sin dudas de que Nord Stream 2 se implementará con éxito, pese a la creciente presión de las autoridades estadounidenses sobre los socios comerciales occidentales de Gazprom, dijo el diplomático. Asimismo agregó que los plazos del fin del tendido dependen de muchos factores, incluidas las condiciones meteorológicas. Las empresas rusas están comprometidas con cumplir los acuerdos comerciales firmados, entre otras, con muchas empresas alemanas, añadió el diplomático. El proyecto Nord Stream 2 tiene como objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Washington impuso sanciones a los contratistas que trabajaban en la colocación de tuberías en 2019, lo que obligó a la empresa suiza Alseas a abandonar las obras. Las restricciones, ampliadas, se dirigen a una variedad mayor de empresas, incluidas aquellas que prestan servicios de seguros, suscripción, pruebas, inspección o certificación necesarios o esenciales para la finalización de dicho proyecto. Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso, también está en contra del proyecto. La compañía operadora del proyecto, Nord Stream 2 AG, comunicó que había concluido el tendido del gasoducto en aguas alemanas. Desde el 15 de enero el barco ruso Fortuna, junto con otros buques de construcción, continúa las labores en las aguas danesas. Ministro austríaco. La Unión Europea debe moderar su tono a la hora de debatir las sanciones contra Rusia, para no causar daño a sí misma, declaró el ministro de Exteriores austríaco, Alexander Schallenberg. El 22 de febrero los ministros de Exteriores de los países comunitarios examinarán una respuesta proporcionada al caso del bloguero opositor ruso Alexei Navalny. En ese sentido, el titular austriaco advirtió contra la reacción excesiva al respecto y apuntó que la lista negra debe ser bien elaborada políticamente y segura en el sentido jurídico.
De no ser así, cortaremos la rama en que estamos sentados, expresó Schallenberg en una entrevista al periódico Welt am Sonntag. Asimismo, el diplomático austriaco abogó por mantener el diálogo con Rusia ateniéndose a la política bilateral. El pasado 9 de febrero, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que la Unión Europea podría imponer nuevas sanciones contra Rusia, y prometió hacer propuestas concretas en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, prevista para el 22 de febrero, así como en la cumbre del bloque en marzo. Bruselas critica la decisión del tribunal moscovita de condenar a prisión al Navalny, así como las detenciones de los participantes de protestas ilegales. Los líderes de Estados Unidos y la UE exigieron a Rusia la liberación inmediata de Navalny. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró por su parte que el Kremlin no planea hacerle caso a las declaraciones de los gobiernos extranjeros sobre Navalny. El 2 de febrero, una corte revocó la libertad condicional a Navalny. Fue condenado a 3,5 años de prisión, incluidos los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario.